Muy bien, y estamos de regreso acá. Recién terminábamos de escuchar Flema, Anarquía en la Escuela y pasamos a un costado más popular, si así se lo quisiera llamar, apartándonos un poco de lo que es la institucionalidad de lo que es la escuela. Qué palabrita que te elegiste para empezar, ¿eh? Sí. Ya me puse nervioso, no puedo continuar así. Voy a hablar con mi representante para que no me haga leer estas palabras, porque estoy leyendo, porque no se me ocurre, no se me cae una idea propia. Es muy triste. Está sufriendo el bloqueo del radialista. El bloqueo, sí, es una situación, la verdad, demasiado incómoda. Me hace recordar mi primer día de radio, ¿te acuerdas? Ah, qué desastre que fue eso. Volviendo al tema. Tenemos la grabación. No, nadie tiene esa grabación murió. En fin. Sí. Volviendo a lo que estábamos. Hay una pregunta que me estuvo dando vueltas por la cabeza, que es, como educadores, ya que cada uno de nosotros acá cumple una función determinada en cuanto es lo que es la educación, ¿verdad? Desde un punto de otro. Uh-huh. Igual confío mucho en eso de que todos somos educadores y educadoras de distintas formas. Uh-huh. Ya que una vez, no me acuerdo de quién escuché, que decía que, por ejemplo, te paran en la calle y te preguntan una dirección y vos le estás explicando cómo hacer para llegar, estás haciendo docencia. O está haciendo un Google Maps humano. Tal cual. Está haciendo una aplicación. Está haciendo una Y eso app. nos lleva a la pregunta, ¿el docente puede ser una aplicación? Podría ser. Podría ser. Pero pasa que el rol del docente es uno de los más bastardeados, si nos ponemos a ver, porque siempre se lo critica por decir, bueno, tienen tantos meses de vacaciones, no se tienen que quejar porque seguramente que faltan los insumos, por ejemplo, en los colegios y demás, y siempre la lucha es la criticada. Porque siempre se pretende que el docente sea el que esté con una sonrisa en el aula 24/7. Uh-huh. Pero entonces nosotros como docentes, ¿a quién educamos y para qué? Es una muy buena pregunta y también es cuestión de empezar a pensar cuál es el rol del docente dentro de lo que es la institución educativa. Nosotros en ese sentido creo que pensamos todos más o menos similar, en el sentido de que el docente está atado de muchos lados en su accionar. También hay mucha gente que es docente y podría estar, está ejerciendo la docencia como podría estar cavando un pozo, es gente que se mete a hacer un laburo donde tiene asegurado vacaciones pagas y no está como llevado o arrastrado por una pasión del docente en sí. En ese sentido creo que cualquier función pública cae en ese tipo de roles y de lugares. Hay mucha gente que realmente labura por una cuestión de que necesita un sueldo, todos necesitamos, lo hablábamos la semana pasada, todos necesitamos trabajar, sustentarnos y poder proveer eso, de lo cual nos han quitado, que es la capacidad de poder sustentarnos nosotros mismos. Ahora bien, el docente con pasión o el docente que tiene vocación, vamos a decirle, ese docente tiene en cierta forma la obligación, es una pregunta lo que estoy haciendo, ¿tiene la obligación de poder pararse desde otro lugar en el aula o tiene la obligación, por decirlo de alguna forma, de elegir un paradigma del cual educar? Porque así, como también hay gente que trata de romper con la escuela normal, también hay muchos docentes que adhieren a la escuela normal. Hoy día, 2020, lunes 11... 2020, hay gente que sigue adhiriendo a un paradigma que tiene casi 200 años, 250 años. Entonces, da que pensar, ¿no? Que todavía haya academias o profesores de profesores, formadores de formadores, que trasladen la antorcha de la misma forma, ¿no? Lo que pasa es que el sistema educativo actual, al igual como decís vos, de hace 250 años, ¿cuál es la intención? La intención como camuflada y no tanto, sino de formar a los alumnos, las alumnas, para que sean funcionales. ¿Dijiste de formar o de formar? Puede Las ser dos cosas. Las dos cosas. Es la intención de formación en base a una deformación. Bien, bien. Muy bien. Para que el alumno, la alumna, sea funcional al sistema capitalista que es imperante en lo que es nuestra sociedad, porque te llevan tanto hacia el camino que ellos desean, no buscan que sea un pensamiento crítico el que reine en el aula,
lo que Freire llamaba la pedagogía de la pregunta. Ujú. Y hay que pensar también en que si bien pasamos, digamos, unas cuantas generaciones, estamos como en el postcapitalismo y en estas escuelas como las PROA, digamos, que tenemos acá en Córdoba, que son las que piensan en formadores de operadores de tecnología y no tanto en operadores de fábrica, como es originalmente la idea. Es decir, capacitamos y damos instrucción para que tengamos buenos obreros que sepan leer y escribir y que básicamente si se prende fuego la fábrica sepan dónde está la salida de emergencia o sepan operar una máquina específica. Entonces lo que pensaba justamente venía por el lado de que si tenemos este tipo de formación desde lo hegemónico y lo canónico, ¿cómo podemos romper o hacer una grieta, hacer una brecha ahí? Bueno, se me ocurre que una manera, ¿no?, de taladrar un poco este modelo tradicional de la academia, de la educación, sobre todo en los niveles, digamos, de lo que es primaria y secundaria, es justamente llevar nuestra atención y hacer el hincapié a aquellas materias o aquellos, digamos, sectores del saber y del hacer que son como ignorados, ninguneados y bastardeados por la clasicidad de la educación. Estamos hablando, por ejemplo, de la educación en arte, ¿no? A mí me gustaría que nuestro querido amigo, que se estaba tratando de esconder debajo de la mesa, el señor Gastón Sánchez, Cobarde, nos dé su perspectiva justamente en un espacio de que si bien es desestructurado, podríamos llamar, sin esta cuestión de el profesor al frente y las niñas sentadas prestando atención, y además el hecho de que la transmisión de saberes, por llamarlo de alguna manera, sea sobre el arte y la imaginación, ¿no? Como esto ayuda a romper todo este molde que tenemos de escuela, guardapolvo, banco, pupitre, etcétera. bueno, muchísimas gracias por esa introducción, ese preámbulo magistral, como siempre. Esto lo voy a hablar en base a mi corta experiencia, por así decirlo, en lo que es la educación, en cuanto a darla, en cuanto a la docencia. Yo no tengo un título, que me avale a mí como profesor de una manera tradicional. Uh-huh. Es decir, no puedo ir o no se me permitiría ser un docente de curso o de grado, porque no tengo el estudio universitario que me avale. Uh-huh. Pero justamente entra en juego eso, el decir, ¿necesitas tener un título para poder agarrar y ejercer la docencia? Me pasa, bueno, yo doy clases, bueno, daba, ahora en estos momentos está todo como muy colapsado. En suspenso. Así es. Bueno, a niños y niñas, pero la verdad que fue un abanico muy grande, que fue cambiando, fue mutando, rompiendo contra ese esquema de niños y niñas de 8, 10 años, a tener alumnos y alumnas de 20 y pico, 10 y pico, o sea, una gama muy linda, y tenerlos y tenerlas a todos y a todas sentados y sentadas en el mismo espacio, y de que las opiniones de todos y de todas sean escuchadas. Y pienso que eso es muy importante. Eso es muy importante porque yo siempre hablé con ellos y ellas desde el punto de vista de que yo no sé más que ellos. Uh-huh. Simplemente de que puede ser de que haya algún conocimiento que yo tenga, que a ellos aún no, como ellos seguramente tienen muchos conocimientos que a mí me faltan. Uh-huh. Y me siento con ellos en una relación como de compañeros. Porque pienso que es muy importante eso, el acompañamiento, el ser uno más y reformular, darle una vuelta de tuerca a lo que se nos ha impuesto siempre de el docente agarra, o sea, y voy a quitarme del tema de lo que es la escuela y voy a hablar de los distintos cursos, ya sea de dibujo, de guión, de lo que haya. Uh-huh. Romper un poco con eso, donde se sienta como si fuera un dios, como si fuera Zeus en pleno Olimpo, el docente, y te instruye a vos, pobre y patético mortal, sobre sus conocimientos tan variados, y te habla sobre su experiencia, su trayectoria y demás. Pienso que no tiene sentido eso, porque los conocimientos son tan relativos, y la inteligencia y el saber es algo que va mutando tanto y cambiando acorde a los distintos y a las distintas alumnos y alumnas, que está bueno uno como docente agarrar y saber
de que no de la misma forma, no del mismo ritmo se les va a encarar una clase con todos los alumnos. Ni tampoco es como que yo digo al dar clases de dibujo, bueno, chicos, chicas, hoy vamos a dibujar tal cosa. Siempre la idea es agarrar y plantearlo desde un punto de vista donde podamos ir jugando, experimentando, charlando y viendo qué es lo que la mayoría quiere, pero que la minoría no se sienta como suplantada o como devorada o ensimismada por lo que quiso la mayoría, sino tratar de unificarnos y tratar de entender de que lo individual es muy importante, pero sin descuidar lo colectivo. En ese sentido creo que está muy bueno considerar cuál es el rol del docente per se, porque así como hay docentes como vos estás marcando con el ejemplo tuyo desde la educación no formal, que tratan básicamente de habilitar un espacio en el cual se den este intercambio de saberes, hay muchos otros docentes que, digamos, tratan de hacerlo también dentro de lo que es la educación institucionalizada y viceversa. Estoy pensando, por ejemplo, en espacio de educación no formal, donde más allá de que no haya o sí haya un título atrás habilitando para tal cosa, una institución legitimando tu conocimiento y tu ejercicio de docencia, sí. Hay muchos otros espacios de educación no formal donde este mismo ejercicio de legitimación se traslada a algo que podría llamar como éxito capitalista. Lo voy a poner en un ejemplo muy claro. Un dibujante X, no voy a dar nombre porque ¿tenemos que adivinar quién es? No. Oh. Pero hay ejemplos a mansalva de esto que voy a decir. Un dibujante X hace un taller de, no sé, supónganse dibujo, acuarela, pincelado, sombreado en 3D, lo que sea. Este dibujante vende su taller, pero si este dibujante ha trabajado en el exterior, en empresas de primera línea, en algo que le da o abulta su currículum, puede elevar el precio de su taller y puede vender su taller desde ese lado. Inclusive hay muchas instituciones de educaciones no formales que se basan en ese modelo. Es decir, es el dibujante que hizo el concept art del Señor de los Anillos, hoy te va a dar clase de concept art, por ejemplo. Entonces lo pienso de ese lado porque son mecanismos que también se trasladan a la educación no formal. El hecho de que tiene que haber alguien que te banque. La chapa. Tal cual, porque también hay una población estudiantil de la educación no formal que también busca eso. No solamente busca el saber una cosa, busca estar cerca del que sabe, busca estar cerca de alguien que admira. Y eso es algo que también, si bien dentro de la educación formal, creo que nadie dentro de lo que es primaria y secundaria ha adorado a todos sus docentes. Es más, creo que la gran mayoría los hemos detestado, la gran mayoría de los docentes que hemos tenido. Uno que otro, pero pensémoslo de ese lado. Dentro de la educación no formal pasa capaz que al revés. Sí, y también me estaba acordando, ¿no?, del viejo dicho que estipula que lo importante no es saber, sino tener el número del que sabe. Bueno, más o menos se relaciona con esto. Muy cierto. Les invito a escuchar musiquita nuevamente para de alguna manera cortar el medio esta tercera entrega del 2020 de Vencedores Vencidos. Vamos a escuchar a un señor que tiene nombre de señora, o de muchacha en todo caso, y lo hizo mucho antes que Bad Bunny, sí, créanlo. El señor se hace llamar Alice Cooper y nos está avisando, nos está haciendo saber que se acabó la escuela, ¿no? Que podemos revolear las hojas de carpeta por la esquina más cercana en este bello tema que se intitula School's Out. Vencedores Vencidos. Existe otra manera de ver, de pensar y de sentir la realidad. Todos los lunes de 20 a 22 horas exploramos los distintos elementos que componen nuestra vida cotidiana desde el prisma del arte y el anarquismo. Vencedores Vencidos. Somos la chispa que enciende la llama. Por el 93.3 FM y en radiolaquintapata.com.ar.